Neuquén Informa. Noticias destacadas. Mientras avanza a buen ritmo la pavimentación del primer tramo de la Ruta 26 entre Cabiagua y Copahue, el gobernador Rolando Figueroa anunció que antes de fin de año se licitará el segundo tramo. La ruta se está haciendo y estamos haciendo ahora hasta el desvío al Salto del Agrio, pero antes que termine este año vamos a estar licitando el otro tramo para poder llegar a Copahue con pavimento. Por eso también tenemos que mejorar las rutas con el acceso a Copahue, las mejores termas del mundo. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Comenzamos esta edición de Panorama de esta semana y vamos a hablar de dos temas en gran medida vinculados a la seguridad. Uno sobre el funcionamiento de la justicia y el otro de la prevención de hechos que podrían derivar en situaciones complejas y o inclusive delictivas. Vamos a hablar en un par de minutos con Tomás Di Clemente, que es director provincial de Diagnóstico y Prevención del Ministerio de Seguridad de la provincia de Neuquén. Todo esto a partir de una seguidilla de hechos que se fueron dando durante estas últimas semanas, potenciados por la proximidad temporal con el episodio de Santa Fe, en donde un adolescente ingresó armado a un establecimiento educativo, produjo un tiroteo, mató a otro nene. Y claro, esto derivó después, preocupantemente, una serie de amenazas que se fueron dando en establecimientos educativos. Pero aquí se tensionan fuertemente lo que podría significar una suerte de, ponele entre comillas, picardía, avivada, travesura, o no, ¿está? De algunos que han decidido tomar una acción de estas características. Por eso vamos a hablar con Di Clemente, con Tomás Di Clemente, que es abogado y que es director provincial de Diagnóstico y Prevención de la Violencia del Ministerio de Seguridad. Y vamos a hablar en esta primera parte de Panorama con la fiscal del caso de narcocriminalidad, María Eugenia Titanti, porque la noticia de esta semana fue la demolición de un kiosco narco que funcionaba en el corazón de la ciudad de Neuquén, y no desde ayer o desde la semana pasada, sino desde hace 20 años. Vamos a charlar con Tomás Di Clemente, que es director provincial de Diagnóstico y Prevención del Ministerio de Seguridad. Gracias por aceptar el convite, Tomás. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos por invitarme. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Esto es una cuestión de efecto contagio, esto después del episodio del tiroteo, las amenazas que se dan en las escuelas? ¿Es una especie de esnovismo o hay un problema más serio detrás de todo esto? Bien, particularmente con lo que está pasando en las escuelas, que esto es pintadas en los baños con amenazas de tiroteo, con día y hora específicos, entendemos que es un fenómeno viral. No entendemos si es de un reto o a alguna persona se le ocurrió hacer una broma y de repente lo tenemos en todos los establecimientos prácticamente de la provincia de una manera simultánea y con la misma modalidad, ¿no? Lo que para nosotros representa un fenómeno viral. Ahora bien, entendemos también que la escuela es una caja de resonancia de la sociedad. Eso refleja o nos da la pauta de que los chicos mandan señales permanentemente, ¿no? Entonces entendemos que otro fenómeno derivado de la violencia. Y no le podemos caer a la escuela con estas cosas, porque la verdad es que nosotros visitamos demasiado las escuelas, vemos el esfuerzo que se hace del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, los maestros, los directivos, los mismos alumnos en muchas ocasiones, y creo que ya se viene cargado de violencia de otros lugares, ¿no? La sociedad misma, la cancha, la calle, la familia. Tomás, lo que ocurre cuando uno
amplifica las responsabilidades o las causas que derivan determinados efectos, es como que se diluyen las responsabilidades también, ¿no? Es decir, bueno, tengo un problema de la sociedad y que caemos en que después no hay responsables o no hay o no se puede individualizar en todo caso quién es el autor de las acciones puntuales. ¿Una encerrona, digamos, esa forma de explicar las cosas? Creo que no. Me parece que yo iba a eso, digamos. Nosotros tendemos desde el Ministerio de Seguridad a fortalecer la institución familia. Siempre hacemos foco en la familia. Cuando se trata de estas cuestiones de Internet, pensamos que el acompañamiento con relación al uso de dispositivos desde los padres o los responsables de adolescentes o niños es muy importante. No es el control estricto, no se trata de una prohibición, sino que se trata de un acompañamiento, de hacer un esfuerzo por entender qué es lo que están haciendo los chicos con los teléfonos, de tratar de entender su lengua, su lenguaje, que es un lenguaje muy distinto al nuestro, porque las redes sociales y los juegos en línea no tienen el mismo lenguaje que nosotros utilizamos en su momento y que utilizamos ahora, ¿no? Es muy importante que nosotros le preguntemos, como dice Hernán Navarro, cómo les ha ido hoy en Internet, a qué juegan, con quién se vinculan. Es muy importante también saber que los papás sepan de que pueden limitar la comunicación en los juegos en línea para los chicos, digamos. Esto es ponerle los candaditos a los chats, porque por ahí entra el mayor peligro. La propuesta, el regalo, bien, y desde ahí los van llevando hacia otro lugar. Lo mismo pasa con estas viralizaciones. Ven videos permanentemente y si habrán escuchado hablar del algoritmo, te va llevando hacia un lugar en el que te lo repite permanentemente. Y con relación a las pintadas específicamente, nosotros hace unos días estuvimos haciendo circular información con relación a esto, lo que vos me decís. ¿Se puede individualizar? Sí, se puede individualizar. La policía trabaja hoy ya en cada establecimiento en donde se han desarrollado este tipo de pintadas, porque es necesario detectar quiénes son los responsables. Inclusive detectando y sabiendo es importante que el abordaje sea integral, porque entendemos que cuando tenemos este tipo de fenómenos, la causalidad es diversa, es multicausal. Entonces es importante saber que se pueden identificar los responsables. Identificar, ¿y qué sería un llamado de atención? Uno identifica bien, esclareciste, digamos, cómo fue la seguidilla, la concatenación de los hechos. Y a partir de allí, ¿qué haces? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Seguridad y desde que el ministro Nicolini ha asumido, le ha dado un rango de subsecretaría de Prevención, le ha dado un rango importante a la prevención del delito. Nuestra mirada, particularmente desde el programa que manejo, se llama Previda, Prevención de la Violencia, Delito y las Adicciones. Lo que hacemos es un abordaje integral. Vamos a hablar particularmente de las escuelas, más allá que trabajamos con diferentes instituciones y localidades, vamos a hablar específicamente de las escuelas. Hacemos un abordaje integral. Desde quinto grado hasta el último año del secundario, trabajamos con los chicos de una manera distinta a la que trabaja la EAOPIE, que es el organismo de educación. Nuestro abordaje tiene que ver con cuestiones conductuales y actitudinales. Decirle a los chicos, mediante charlas reflexivas, que cuando hay una situación, cuando existe un problema, la salida no es por el lado del delito. La salida no es por el lado de la rebeldía extrema que genera consecuencias reales. Es lo que nos está pasando en este momento, porque estas bromas digitales, estas bromas virtuales, ellos deben entender que tienen consecuencias reales. Entonces eso es lo que a eso apuntamos nosotros cada vez que llegamos a una escuela. Tenemos profesionales, trabajamos con psicólogos, tratamos de que las charlas no sean mayores a 30 personas. Esto le permite a los chicos y a los profesores y a los docentes que están en las aulas poder tener un intercambio con los psicólogos sociales, sacarse las dudas y poder nutrirse de herramientas para resolver cada cuestión que se les presenta. Nosotros no estamos una sola vez en cada lugar, generalmente somos requeridos 2 o 3 veces al año, entonces eso hace que podamos afianzar no solo los conceptos, sino también el ejercicio
en el uso de las herramientas que yo te digo, que te estaba contando recién. Uno a veces apela a su propia historia y si bien es cierto lo anecdótico no es estadístico, pero se pregunta también qué pasó en nuestra adolescencia o en nuestra niñez respecto de situaciones de estas características. Y no tiene el dato, pero sí recuerda que amenazas siempre hubo, telefónicas o alguna pintada. Ahora, la escuela de hace 40 años atrás, 50 años atrás, no es la escuela de hoy. Y los jóvenes y niños de hace 40, 50 años atrás no son los jóvenes y niños de hoy. Y las familias de hace 40, 50 años atrás no son las familias de hoy. Entonces, imagino que aquella experiencia, uno dice, bueno, pero en aquella época pasó tal cosa. Bueno, pero las herramientas para solucionar no son las mismas. No, por supuesto. La masividad no es la misma, la comunicación no es la misma, digamos. Eso ha cambiado rotundamente. Imagínate que antes, como vos me decías recién, se hacía una amenaza de bomba por teléfono a la escuela, era para no tener un examen, claro, o lo que fuere. Se suspendían las clases en esa escuela, en esa universidad, en ese colegio. Y hoy tenemos el fenómeno desparramado por toda la provincia. Imagínate que nosotros nos llaman de Piedra del Águila el miércoles pasado y automáticamente tenemos llamados de Aluminé, de Plotier, de Neuquén Capital, de escuelas públicas, de escuelas privadas, y se transforma en una cuestión de provincia, una cuestión provincial, digamos, sin contar que en otros distritos de la nación ya estaba pasando lo mismo. Toma otra dimensión, sí. Y las noticias, bueno, sin ir más lejos, la noticia reciente de Santa Fe golpea demasiado a las familias, sobre todo a las familias, los docentes por supuesto, entonces ponen alerta a toda la sociedad. Tomás, ¿y cómo? Bueno, esto no, obviamente corre el riesgo de que, digamos, la pregunta que te voy a hacer exceda el área... su jurisdicción, su competencia, ¿no? ¿Este es un problema de las escuelas grandes, densamente pobladas? ¿O cambio la pregunta? ¿Una alternativa es empezar a pensar en escuelas más pequeñas, más reducidas, con menos población estudiantil, de manera tal de que el vínculo entre el docente, entre el adulto y el niño adolescente quizás sea más próximo, más cercano, más estrecho? Si bien es cierto que excede la posibilidad, o por lo menos me excede mi sapiencia, digamos, ¿no? Sí. No soy especialista en cuestiones de educación, pero nuestra experiencia en la provincia dice que hay aulas, no te digo el 100%, pero la mayoría de las que visitamos nosotros no están densamente pobladas. Entendemos que sí hay un vínculo entre los docentes y los alumnos cercano. Hemos podido ver en muchas escuelas en donde no pasan los 20 alumnos, 19, 18, estamos hablando siempre de secundario. Y no creo que sea un problema ese, digamos. Si en el caso de que fueran densamente pobladas, tampoco me parece que sería un grave problema. Me parece que pasa más por el mensaje que les dan desde la casa, que los papás y los responsables de los adolescentes puedan conversar y darles un marco de respeto a todo lo que hacen, digamos, y de conductas que sean acordes. Pero no podemos olvidarnos que son adolescentes, todos fuimos adolescentes, todos sabemos de que o hemos sido rebeldes en algún momento, tenemos cierto rechazo a la autoridad. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos toca seguir educando, digamos, desde donde nos toque de trabajar, digamos, ya sea en un aula, sea fuera del aula, sea desde el gobierno o en su caso en los medios de comunicación. Me parece que a todos los menores nosotros tenemos la obligación de continuar con la educación o con la formación desde el punto de vista que a nosotros nos compete, o por lo menos el lugar a donde a nosotros nos compete. Porque en definitiva son ellos los que nos van a reemplazar a nosotros, son ellos los que van a estar en estos lugares y nosotros, como dice el gobernador, pretendemos de que sean mucho mejores, digamos, ¿no? Los dirigentes del día de mañana tienen que ser mucho mejores que nosotros, los profesionales de mañana tienen que ser mucho mejores que nosotros. Entonces me parece que independientemente de lo que hablábamos recién con relación a imputarlos o a responsabilizarlos directamente, me parece que lo mejor que podemos hacer nosotros es enfocarnos en
fortalecer la institución familia y continuar educándolos desde el lugar en que nos toca. ¿Cómo se trabaja? Digo, porque evidentemente la escuela perdió esa centralidad. Entonces hay que trabajar con la escuela y sus docentes, pero también hay que trabajar con la familia, ¿no? Que es el ámbito de contención. Bien, como te decía recién, me salgo de la escuela y ahora sí te cuento más de lo que nosotros hacemos. Llevamos aproximadamente 32.000 personas en toda la provincia ya presentes en nuestras charlas, en nuestros talleres y en nuestras capacitaciones. Trabajamos con empleados municipales, empleados provinciales, trabajamos con personal que está trabajando en el comercio, trabajamos con empresas privadas, escuelas públicas privadas, alumnos, padres y docentes. En las jornadas también tratamos de llegar a todos los lugares de la provincia con estas charlas que tienen que ver con diferentes temáticas. Yo las tengo anotadas acá porque son tantas que me olvido. Sí. Yo te voy a nombrar unas cuantas que tienen que ver con esta cuestión: violencia, conflicto y negociación, emociones, gestión e inteligencia emocional, vínculos, relaciones interpersonales, bullying, ciberbullying, grooming. Todos los meses viene Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, que tiene un convenio con el Ministerio, a trabajar específicamente grooming. De hecho, este viernes hay una mesa interinstitucional con Hernán Navarro también para trabajar el tema de los riesgos adolescentes en Internet. Mesa que no se ha armado en ningún lugar del país. Nosotros en Neuquén, en ese sentido, estamos bastante avanzados, estamos trabajando con la gente de Juventudes, el Ministerio de Seguridad y algunas escuelas y la UNCO para poder adelantarnos a todos estos riesgos, aunque entendemos que los riesgos ya pasaron de ser riesgo a ser una realidad y como siempre o en general iríamos atrás del problema. También trabajamos control parental. Esto es explicarle a los papás cómo utilizan el celular para poder controlar el de sus hijos, digamos, limitarlos en tiempo, ver lo que ven ellos, poder limitar el uso, digamos, de algunas páginas. Entonces todo eso también se lo llevamos a los papás para que lo puedan aplicar en sus casas. Delito de trata de personas, consumos problemáticos, que también entendemos que es una de las causas de violencia que tenemos en la sociedad. Lo trabajamos en conjunto con salud, en conjunto con educación, los equipos se amplían en estos casos, entonces en ese sentido podemos llegar a mayor cantidad de gente. Emociones y habilidades sociales para personas mayores, trabajamos con personas mayores, no solo tema de emociones, sino también ciberdelitos y ciberestafas, que son estas cuestiones de que no saben usar el dispositivo o que la tecnología lo supera, entonces nosotros llegamos y les damos toda una serie de herramientas para que ellos no sean víctimas del delito de ciberestafa, ¿no? Esto del WhatsApp que te piden plata o de los bancos que te hackean la cuenta y demás. Prevención del suicidio, comunicación asertiva en relaciones interpersonales y conductas de riesgo adolescente. Que todos los temas estos que te acabo de contar están vinculados, interrelacionados. Tienen mucho que ver con esto que te decía recién, de las cuestiones conductuales y actitudinales de las personas. Entendemos que una sociedad que ante una situación compleja no elige el delito es parte, o por lo menos es el puntapié para tener una mejor sociedad. Ok. Hablaste de cantidad de personas que van a las charlas. Esas disertaciones que tienen que ver con todo este tipo de temáticas, ¿después derivan en qué? Digamos, la acción queda ahí, digamos, en esto de persuadir respecto de las responsabilidades, los riesgos, la consideración del otro, de la otra persona, porque esto es hablar de grooming, hablar de este tipo de conductas así agresivas para con el otro, es ponerse en los pies del otro, ¿no? De la otra persona. ¿Se queda ahí o están avanzando, porque esto es prevención, ¿no? O están avanzando también en la detección de los casos y toman acciones puntuales frente a la comisión de acciones que ponen en tensión precisamente este tipo de charlas? Perfecto, entendí. Bien, dos cosas. Nosotros sí damos la charla, damos el taller y generalmente cuando detectamos algo ahí en el mismo momento,
que puede generar algún tipo de riesgo a otro o a la misma persona. Te puedo poner muchos ejemplos: consumo problemático, prevención de suicidio, sí, o algún tipo de estas cuestiones. Nosotros automáticamente lo derivamos. Lo derivamos a salud, lo derivamos a educación, lo derivamos inclusive cuando nos pasa en alguna empresa o nos pasa en los municipios, lo derivamos a sus superiores. Eso con el caso particular. Los chicos, los que trabajan conmigo, los psicólogos, siempre dicen que la charla empieza cuando termina. Cuando se termina la charla, la gente obviamente en más confianza se acerca a conversar con ellos, se sacan dudas, preguntan, cuentan sus situaciones. Entonces es ahí donde los casos particulares emergen. Y en esos casos nosotros sí los derivamos. Nosotros tenemos contacto permanente con la gente, por ejemplo, por decirte algo, de salud mental, de salud, de emergencia, que Luciano Ortiz Luna pertenece a nuestro ministerio también. Entonces claro, ahí nosotros también echamos mano a los recursos que tenemos. Educación también, siempre predispuesto a escucharnos, porque en estos casos, en estos temas, lo que abunda no daña, digamos. Y por el otro lado, las cuestiones colectivas, digamos, de cuando nosotros damos una charla, muchas veces nos piden una devolución para que les contemos cómo está el grupo, entonces a veces hacemos informes escritos o verbales. Y nuestra mayor satisfacción es que siempre nos llaman para volver. Entonces a veces programamos 3, 4 al año en determinado lugar y muchas veces el efecto de que va evolucionando. Te puedo contar una anécdota en uno de los municipios del norte, no voy a dar el nombre, sí, pero fuimos a hablar de consumos problemáticos un lunes a las 8 de la mañana. Nosotros generalmente viajamos los domingos para ya estar trabajando en el lugar el lunes temprano. Entonces el lunes 8 de la mañana arrancamos con una charla de consumos problemáticos en esta municipalidad del norte con todos los empleados de servicios públicos. Te imaginarás que complicado, digamos, ¿no? Y más teniendo en consideración que a veces vienen desconocidos para hablar de un tema como consumos problemáticos. ¿Qué me van a decir a mí? ¿Por qué hago lo que hago o dejo de hacer lo que dejo de hacer? Y con el tiempo, esta misma gente se fue soltando, digamos. O sea, fuimos al principio era todo duro, todo parco, de hecho eran 40 y han terminado 10 en la charla. Y las próximas 2 estaban todos y todos participaban. Y se le ha empezado a soltar entre ellos y a contar cuestiones de su familia, de sus experiencias con sus hijos, cómo ellos limitaban algunos consumos, cómo se limitaban inclusive ellos, llegan a veces a quebrarse en la misma charla y la verdad que para nosotros eso es una señal de que conversar, de que hablar, de que exteriorizar algunas cuestiones en grupo y con grupos de confianza con los que uno comparte a veces todos los días y no se da cuenta de que puede hablar de otras cosas, es importante. Y te puedo contar muchas más anécdotas y cosas, pero con esto te quiero contestar lo que me decís, si sirve, digamos, ¿no? Porque la prevención no tiene un número. A ciencia cierta, con estas charlas nosotros, o con esta manera de prevenir, nosotros no sabemos cuánto y qué se previene, digamos, porque no podemos saber si estamos preveniendo un delito de robo, un delito de hurto, un suicidio. En realidad, nuestro trabajo es brindar las herramientas para que esto no pase. Entonces, es muy difícil, digamos. Y sumado a que estando dentro de seguridad, las noticias buenas o las buenas noticias a nosotros no nos inundan, no nos invaden permanentemente, es un trabajo que lo tomamos con muchísima seriedad y los números que podemos recolectar a veces de la disminución de denuncias o lo que fuere, para nosotros es un aliciente. ¿En qué medida les cambió la agenda el caso de Santa Fe y todos estos episodios que se vienen dando en estas últimas semanas aquí en las escuelas de Neuquén? Bueno, la agenda nos cambió radicalmente. Nosotros estábamos enfocados en cuestiones de ciberestafas y grooming, porque estábamos con una agenda cargada con este tema y desde que empezó esta cuestión las escuelas nos han pedido mayor presencia. Entonces lo que hicimos fue postergar lo que teníamos en lo inmediato y empezar a asistir a las escuelas para charlar exclusivamente algunos temas que tienen que ver con violencia, con relaciones interpersonales y con conductas de riesgo adolescente vinculadas a Internet.
Entonces, tenemos muchos llamados, no solo de escuelas públicas, sino de escuelas privadas de acá, de Neuquén Capital y de todo el interior. La pregunta, insisto, no es tramposa ni nada de eso, pero me imagino una charla con una comunidad educativa, ¿no? Tanto con docentes como con estudiantes, ¿no? Vamos a hacer una charla de prevención de la violencia. Primera pregunta, ¿qué es violencia, no? Tal cual nosotros... Porque a veces hay situaciones que se naturalizan y en la percepción de alguien puede ser una charla violenta y en la percepción de quienes están participando quizás no, y ahí está el problema. Exactamente. La violencia, en general, por lo menos la que nosotros trabajamos, ya habrás escuchado varias veces el tema de que hay distintos tipos de violencia, Sí. digamos, como se define internacionalmente y que la Argentina lo ha tomado y que de hecho se han creado diferentes leyes relacionadas con este tipo y en Neuquén en particular tenemos varias. De hecho nosotros tratamos algunas, la 2786 y la 2785, que son dos leyes específicas que tienen que ver con la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. La mirada que nosotros les damos a la violencia es una violencia general. La violencia que se puede ejercer en cualquier ámbito. La idea es no ingresar en el conflicto o, si se plantea el conflicto de intereses en un momento determinado, poder tener las herramientas para poder sortearlo, para poder negociar y para poder desanudar el conflicto y no ingresar en lo posterior. Tomás, ¿se da la discusión o el debate, casi te diría filosófico, porque la violencia también está asociada al poder? Digamos, el poder es una capacidad de incidir en el otro o de incidir, ¿no? Y a veces esa capacidad de incidir se hace de manera persuasiva o de manera violenta, quizás otras en el medio. ¿Hay también derivaciones por ese lado, digamos, por esa discusión más filosófica respecto Nosotros hace muy poco, te diría 2 meses, hemos desarrollado un dispositivo que se llama herramientas de liderazgo, que es lo último que nosotros hemos hecho. Y entiendo lo que me decís, digamos. O sea, por ejemplo, cómo conduzco un grupo. Si apelo a mi empatía, apelo a la violencia, como bien decís vos, a los gritos, a los maltratos, a ejercer el rol que tengo como jefe. Entonces, desde ese punto nosotros también estamos trabajando este tipo de cuestiones. Encontrar alternativas a la violencia es, yo te diría que complejo, pero no tanto. Si tenemos la información correcta, si tenemos los profesionales correctos, nosotros podemos encontrar alternativas a la violencia. Muchas veces se ejerce violencia por ignorancia, digamos. O sea, y en el caso que vos me decís, por ejemplo, a alguien le otorgan un cargo determinado y tiene gente a la que tiene que conducir y no encuentra la manera en la que le sigan las indicaciones, y una de las formas que tiene para conducirse sí es la violencia, claramente. Cuando no encuentra los caminos es la violencia. Entonces, me parece que buscar herramientas, buscar alternativas, eso sería eso es lo importante. Tomás, Di Clemente, agradecido por este gesto, por estos minutos que nos has dado de una agenda apretada y me imagino que además muy solicitada por estas horas a partir de este tema que está tan presente en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, ¿no? El tema de la violencia, la necesidad de la prevención, las situaciones que se han dado en las escuelas. Así que agradecido por estos minutos que nos has dado de tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo. De hecho, bueno, aprovecho y te cuento que lo que se viene para adelante. Nosotros estamos armando una red interinstitucional en el oeste destinada a todas las instituciones que están allá en el oeste, los barrios y demás, trabajando con consumos problemáticos y conducta de riesgo adolescente. De hecho, en este momento se está formando una mesa a instancias de los juzgados de paz y la Subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana que, bueno, conduce Luis Sánchez. Y además de eso, como te decía recién, estamos trabajando con la mesa de riesgos de conducta adolescente vinculadas a Internet. Y te quería dejar algo. Si alguien que nos está viendo, Sí. nos está escuchando, se quiere poner en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es equipoprevida, Ajá. prevención de la violencia, el delito y las adicciones, equipoprevida@gmail.com. Ahí nos realizan la demanda, quiénes son, cuál es la institución, el municipio, o la empresa, o lo que fuere, o el colegio, o lo que fuere.
y nosotros asistimos al lugar, damos la charla y con cualquiera de los temas que acabo de expresar. Y esa comunicación puede ser anónima o no necesariamente, pero se guarda reserva de lo mismo. Sí, por supuesto, Correcto. por supuesto. Sí, ahí. Nosotros empezamos a conversar sobre disponibilidades y demás y estamos. Equipoprevida@gmail.com. Exactamente. Sí. Ahora sí, muchísimas gracias, Tomás. No, por favor. Ha sido un gusto muchísimas charlar gracias a contigo. vos. El gusto es mío. Tomás Di Clemente, director provincial de Diagnóstico y Prevención del Ministerio de Seguridad de la provincia de Neuquén.